alrededor de 130 millones, frente a 10, 14 o 15 de los países escandinavos. Y sabemos que es mucho más difícil cuando tienes una población muy grande lograr una buena distribución del ingreso. Estados Unidos es uno de los países dentro de los más ricos con peor distribución del ingreso también. Pero estos países escandinavos y el propio Japón no eran los que tenían mejor distribución del ingreso a principios del siglo XX. Ahí se dieron una serie de políticas en donde en algunas décadas se llegó a modificar radicalmente el sistema de distribución del ingreso, y nosotros nos vamos así que pasan años y ya mejoramos tantito. Yo recuerdo que con Echeverría, pues algunos de los segmentos de clase media-baja habían mejorado un poco su capacidad de compra y demás, sus ingresos, y luego se viene para abajo con la crisis de 82 y luego otra vez con la de 95, porque ciertamente las crisis, la inflación, la devaluación afecta a los más pobres, pero lo que logramos a veces después de 6, 7, 10 años de mejoría se nos acaba en una crisis en 2 años, porque no ha habido a final de cuentas ni la voluntad ni las políticas de redistribución del ingreso en serio. Y no es porque sea muy difícil, no son fáciles, pero tenemos ejemplos de otros países que en 2 o 3 décadas modificaron radicalmente la estructura de distribución del ingreso, siendo ahora de los que mejor distribución del ingreso tienen. Yo creo que lo que nos ha fallado son los mecanismos para sacar a un amplio porcentaje de la población de la pobreza. Lo que ha funcionado son las redes de protección del Estado, o sea, política social, hay transferencias gubernamentales a través de oportunidades, todo eso, que en las épocas de estabilidad macroeconómica te van permitiendo, que es lo que pasó con Fox, elevar un poquito el nivel de ingreso de la gente. Y el otro, el complemento de las remesas, que también es una transferencia. El año pasado fueron 20 y tantos mil millones de dólares. Es decir, si tú metes ese capital en los sectores más populares, sube un poquito la distribución del ingreso. El tema es que no hemos logrado desarrollar actividades económicas que saquen a prácticamente la mitad de la población de este país a obtener un ingreso, es decir, que las familias vivan del ingreso que generan de su trabajo. Sí, del ingreso que generan más que de las transferencias. Es decir, usted que vive aparte de lo que le transfiere el gobierno, hay política social no solo del gobierno federal. Aquí en la capital ha habido una política social desde 6, 7 años que es transferencia de dinero a los más pobres. Entonces dice, a ver, su ingreso, pues aquí está 700 pesos de los viejitos, o una beca al muchacho. Pero una economía, que es lo que yo digo, no puede funcionar solo con transferencias de emigrantes y transferencias de política social. Tenemos un capitalismo absolutamente deformado, que funciona con niveles de corrupción atroces, con niveles de concentración también atroces, y por eso se reproduce este mecanismo que genera riqueza en los sectores más altos. Yo digo que es un fenómeno muy como del alemanismo, es decir, negocios con el Estado, lo acabamos de ver con las guarderías estas del IMSS. Usted haga negocio ahí se genera ingreso. El tema es que no distribuyes ni hay actividades para los sectores menos favorecidos de la sociedad. El diagnóstico me parece exacto, correcto. Es la vieja discusión de no hay que darles un pescado, sino enseñarles a pescar para que ya de manera sistemática puedan ser autosuficientes. ¿De dónde está el enseñarles a pescar? En la enseñanza, en la educación. Es quizá ahí donde está nuestro sistema atoradísimo, más que en otras partes. Por algunas razones que no vienen al caso, supe de una persona en un pueblito Chirris del estado de Morelos, que está en tercer año de primaria y no sabe escribir su nombre. La calidad de la educación, allí está el problema. Si pudiéramos, Japón, decías tú, José Antonio, bueno, allí sí que hay una calidad de educación, y Finlandia, el otro, hablando de los escandinavos, el país de Nokia, porque tienen una capacidad para tener la educación en el nivel más alto posible mundialmente, matemáticas en particular, y el manejo de la lengua. Aquí, si alguien está en tercer año y no sabe escribir su nombre, es una de las cosas más demoledoras de la calidad de una educación, que es lo que nos impide salir. Habría que decir también, por lo que toca a lo político, que muchas de estas transferencias, como las llamaba Leonardo, que son realmente transferencias que vienen del Estado, están hechas con propósitos clientelares. Y esto es lo que los va a evitar.
Es una forma de corrupción de los más débiles, es cierto, aprovechándose de esa debilidad. Pero no se va a acabar mientras esta política clientelar siga tan lanzada. Y habría que, parte del cambio tiene que ser también de orden político, porque habría que evitar que estas transferencias se hagan con estas metas clientelares. Muy bien. Tenemos una pausa, volvemos en un instante. No se vayan. Bueno, y las elecciones siguen generando efectos, sobre todo sobre los partidos que resultaron derrotados, los que sufrieron un mayor descalabro, entre los cuales están el PAN y el PRD, no solamente, pero de los dos más importantes que realmente sufrieron una grave derrota, yo creo que muy merecida porque se la ganaron a pulso, por diferentes razones, pero eso está generando evidentemente una serie de crisis internas, reacomodos, reparto de responsabilidades. Y en el caso del PAN tenemos que, ante la renuncia de Germán Martínez Cázares, pues queda el hueco de sustituirlo y entonces viene la lucha interna para ocupar esa posición, que es muy importante, la de presidente nacional de Acción Nacional. La disidencia interna que se ha sentido marginada en este gobierno, dentro del PAN, dicen que viene otra nueva imposición, que fue una imposición desde Los Pinos, la de Germán Martínez, que fue candidato único porque los posibles contendientes se retiraron sobre la queja de que los dados ya estaban cargados. Y ahora dicen lo mismo, ahí viene César Nava, que ya se registró, viene de Los Pinos, amigo de Calderón, no va a soltar el control Calderón del partido, pese a que algunos consideran que esa fue parte de la explicación de la derrota, y entonces los disidentes están debatiéndose entre presentar algún candidato con la posibilidad de competir, pero están diciendo es que los dados vienen cargados, es que a muchos de los consejeros nacionales que van a tomar esta decisión, que son la mayoría, son funcionarios del gobierno federal, y como le hacía el PRI, están echando telefonazos diciendo, oye, tienes que votar por Nava, porque de lo contrario estarías votando en contra de Calderón. Esa disyuntiva de nueva cuenta de si no estás con pues el candidato de Calderón, es que estás contra Calderón. De tal manera que ahí está pues intimidación, coacción, al estilo del viejo PRI, y en eso están los disidentes, si hacer el vacío como estrategia por lo menos de deslegitimación o intentar. Y por otro lado, rápidamente en el PRD, pues están las fracturas que ya venía gestándose desde el año pasado, han aflorado a raíz de esta derrota, y sale también la aportación, digamos, o la intervención, mejor dicho, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, diciendo, se violaron los estatutos del partido porque algunos estuvieron haciendo, desde luego muchos, estuvieron haciendo publicidad por otros partidos rivales, que son el PT y Convergencia, y la dirigencia nacional, que es de Jesús Ortega, no quiere aplicar. Entonces, está exigiendo que se apliquen los estatutos e incluso la renuncia de Jesús Ortega por no querer hacer las expulsiones correspondientes a quienes violaron esos estatutos. Hay una cosa que dijiste interesante, pero nada más la mitad es la verdad. Falta la otra mitad. Dices, los partidos que perdieron son los que están en crisis, porque no hay peor cosa que perder para entrar en crisis, se lo merecieron, se lo ganaron a pulso. La desgracia es que los partidos que ganaron no se lo merecieron, porque ni de broma vamos a aceptar en esta mesa al Verde y al PRI. Es decir, son dos partidos que son una desgracia para en otras circunstancias. Entonces, los que perdieron se lo merecieron y los que ganaron no se lo merecieron. Ahí está nuestra tragedia. Ahora, en lo de el PRD, el ingeniero Cárdenas sale con una carta que publica en los periódicos, que se difunde, señalando que los estatutos son los estatutos y hay que correrlos, y hay que correr a cientos o a miles. Bien, pero que lo diga él es un poco extraño, porque en momentos claves para que el PRD hubiera ganado, y entonces muchas de las cosas que ahora le pasan no le pasarían, porque no hay mejor éxito que el tener éxito. Y en esos momentos en que pudo haber ganado, él probablemente no violó los estatutos, pero violó el espíritu. Simplemente se retrajo, no le dio ningún apoyo al candidato que pudo haber llegado a ganar en el 2006. Así que ese dedo flamígero que pone entre los perredistas que apoyaron al Partido del Trabajo o a Convergencia, tiene una falla
quizá no legal, pero sí de moral, de sentido ético. Sí, a lo mejor de congruencia histórica, si la memoria no me falla, él también fue candidato del PT en una ocasión antes de registrarse como candidato del PRD y generó una sonora polémica al interior de su partido. Del PT, me acuerdo, se registró antes del PRD.